¿Qué podría obligar a 9 excursionistas expertos a huir descalzos hacia un fallecimiento seguro en medio de una tormenta helada? Desde los primeros momentos de la expedición hasta los supuestos documentos, pruebas forenses y hallazgos revelados, este es uno de los misterios más perturbadores de la historia. Número 4. La excursión que no debería haber terminado. En pleno invierno de enero de 1959, 10 de los excursionistas de élite de la Unión Soviética emprendieron una agotadora travesía de esquí a través de los montes Urales. No eran aficionados. Eran estudiantes y recién graduados del Instituto Politécnico de los Urales, curtidos por el entrenamiento, certificados para las condiciones climáticas más extremas y preparados al detalle para una expedición de 16 días. Al mando estaba Igor Dyatlov, de 23 años, un prodigio de la ingeniería y un líder conocido por su disciplina. ¿Su destino? El monte Otorten, un pico remoto y cubierto de hielo al que los lugareños temían y llamaban, montaña no vayas allí. Era un desafío que pocos se atrevían a intentar, pero el grupo estaba confiado. Habían trazado todas las rutas, preparado provisiones de sobra y dejado instrucciones detalladas a amigos y familiares. Si alguien podía completar este viaje, eran ellos. Pero ni siquiera una planificación perfecta pudo prepararlos para lo que les esperaba. Al poco de comenzar la travesía, uno de los excursionistas, Yuri Yudin, enfermó. Su decisión de regresar le salvó la vida. Los 9 restantes, Dyatlov, Kolmogorova, Dorosenko, Slobodin, Krivonisenko, Thibault Brignol, Solotaryov, Dubinina y Kolevatov, continuaron su camino adentrándose en nieve más profunda y bosques más densos. La última etapa de su viaje los llevaría a un paso agreste y ventoso cerca del monte Kolatsiakl, cuyo nombre, traducido inquietantemente del idioma local mansi, significa montaña de los muertos. Aún así, no se desanimaron. Encontraron la tienda de campaña instalada en una ladera despejada, lo que contradecía por completo la exposición a la intemperie. Dyatlov es conocido principalmente por tomar decisiones metódicas. Si eligieron esa pendiente, había una razón. Lo que sucedió después borró toda lógica. El grupo no regresó en la fecha prevista. Se enviaron equipos de búsqueda. Lo que encontraron los rescatistas fue alarmante, y a la vez, muy desconcertante. Las aberturas en la parte superior de la tienda se habían hecho desde dentro. Allí estaban sus botas y chaquetas, sin usar, así como la comida y otros suministros. Era evidente que los excursionistas se habían lanzado a la noche sin equipo, sin armas, y en algunos casos, solo sin ropa. Esto no tenía nada que ver con una simple retirada. Era un caos. Afuera, se veían huellas que se alejaban de la tienda, descalzos, con solo calcetines, o en algunos casos, completamente desnudos. Las huellas desaparecieron entre los árboles, engullidas por la nieve. Solo silencio durante kilómetros. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer los cuerpos. Primero, encontraron a 2 personas tendidas juntas bajo un cedro, descalzas y semidesnudas. Cerca de allí, los restos de una hoguera indicaban un intento desesperado por sobrevivir. Más tarde se encontraron 3 cuerpos más, a cierta distancia entre sí, entre la arboleda y la tienda de campaña, como si se hubieran desplomado mientras corrían. Los 5 presentaban signos de traumatismos graves, congelación, nudillos fracturados y manos ensangrentadas. Pero eso fue solo el principio. ¿Por qué excursionistas experimentados y racionales destrozarían su tienda de campaña y correrían descalzos hacia temperaturas bajo cero? ¿Por qué abandonarían sus provisiones, su refugio y su supervivencia? Sus instintos más básicos. ¿Y qué terror invisible podría desencadenar tal locura? Cuanto más se adentraban los rescatadores en la nieve, más horribles se volvían las respuestas. Número 3. Barranco de secretos y gritos silenciosos. Lo que los equipos de búsqueda descubrieron a continuación convirtió un misterio en una pesadilla. Casi 2 meses después del hallazgo de los primeros cuerpos, el deshielo reveló a los 4 excursionistas restantes en un barranco situado 75 metros más adentro del bosque. Pero su estado destrozó cualquier creencia de que se tratara de una simple tragedia causada por el clima o la desorientación. Estos cuerpos no murieron congelados. Habían sufrido algo violento, algo brutal. 3 de ellos estaban acurrucados como buscando calor, parcialmente vestidos con prendas que habían sido arrebatadas a los miembros del grupo fallecidos anteriormente. Pero estos no eran síntomas de simple hipotermia. Eran señales de desesperación por sobrevivir. El 4.º cuerpo, el de Lyudmila Dubinina, fue hallado con las costillas aplastadas y la lengua amputada limpiamente, sin haber sido desgarrada por carroñeros ni dañada por el entorno, como si hubiera sido arrancada a la fuerza. Le faltaban los ojos, con las cuencas vacías, y el rostro congelado en agonía. No se trataba de un caso aislado. Alexander Solotaryov,
uno de los excursionistas de mayor edad y un veterano experimentado, sufrió un destino similar. Su pecho quedó hundido con tal fuerza que los expertos forenses compararon el traumatismo con el de un accidente automovilístico. Sin embargo, su cuerpo no presentaba hematomas externos, laceraciones ni señales de caída, como si sus órganos internos simplemente hubieran implosionado. Otro excursionista, Nikolai Thibault-Brignol, sufrió una fractura craneal masiva que lo habría dejado inconsciente al instante, pero, de nuevo, sin signos de daños externos. No se trataba de las lesiones de alguien que tropezó en la oscuridad o se desmayó por el frío. Eran traumatismos por impacto de una magnitud diferente. Las extrañas heridas continuaron. Rustam Slobodin tenía una pequeña fractura en el cráneo. Su cuerpo parecía como si hubiera caído de bruces en la nieve y no se hubiera levantado jamás. El cuerpo de Yuri Krivonischenko fue hallado con quemaduras en manos y pies, además de tener los dedos arrancados de piel, como si hubiera estado trepando a un árbol frenéticamente o luchando contra algo invisible. Lo más aterrador de todo es que decenas de excursionistas presentaban hemorragias en los oídos, posiblemente un indicio de alta presión o conmoción cerebral causada por una explosión. Pero no se trata solo de cómo murieron, sino también de cómo fueron encontrados. Sus posiciones finales revelaban confusión, miedo y pánico. Algunos se arrastraban, otros intentaban alcanzar algo, ninguno mostraba signos de lucha entre sí. No había disputa interna, ni conflicto entre amigos. Lo que fuera que los había derribado venía de fuera, algo inexplicable, algo ineludible. Lo que los rescatadores vieron en aquel barranco no era la muerte. Era una escena que, en sí misma, constituía una paradoja insondable. Era algo que las autoridades soviéticas no podían explicar ni controlar del todo. Así, lo suprimieron. Se estamparon sellos de clasificación en los documentos. Se ocultaron las fotografías. Al público se le comunicó algo vago que equivalía a una fuerza coercitiva desconocida. Pero en secreto, los expertos hablaban de discrepancias que no cuadraban, de pruebas perdidas y de informes de autopsia manipulados o borrados. No se trataba simplemente de excursionistas atrapados en el frío. Fue una masacre disfrazada de misterio, y la verdad permaneció oculta décadas después, cuando alguien finalmente decidió indagar más a fondo. Número 2. Rastros de radiación y experimentos prohibidos. Si los cuerpos mutilados no resultaban suficientemente perturbadores, los informes de la autopsia planteaban una cuestión aún más inquietante. ¿Por qué varias prendas de los excursionistas estaban contaminadas con altos niveles de radiación? No solo presentaban oligoelementos, sino también niveles elevados de isótopos como los emisores beta, del tipo que cabría esperar en un laboratorio o cerca de un incidente nuclear. En aquel momento, las autoridades soviéticas no ofrecieron ninguna explicación. Pero, en realidad, sabían perfectamente lo que ocultaban. La Unión Soviética había sufrido un desastre catastrófico por residuos nucleares tan solo 2 años antes, en 1957, el desastre de Kistim. Una instalación cercana a Chelyabinsk había vertido residuos radiactivos al medio ambiente, contaminando extensas zonas de la región de los Urales. Las autoridades soviéticas lo encubrieron por completo. Sin embargo, 2 de los excursionistas del monte Dyatlov tenían vínculos profesionales o familiares con esa misma instalación. Al principio, parecía una coincidencia. Pero ahora, con el paso del tiempo y la desclasificación de documentos, está claro. No se trataba simplemente de excursionistas con mala suerte. Caminaban por un terreno de pruebas contaminado. En 2025, un nuevo estudio forense que utilizó análisis isotópicos avanzados reveló algo escalofriante. La radiación encontrada en la ropa de los excursionistas no coincidía con los isótopos del desastre de Kistim. En cambio, provenían de materiales radiactivos exóticos y de corta duración, del tipo utilizado en experimentos secretos de armas durante la Guerra Fría. No se trataba de los isótopos de desintegración lenta que se dispersan por desastres ambientales. Eran isótopos de rápida desaparición, inestables y que rara vez se utilizaban fuera de los laboratorios militares. ¿La única explicación plausible? Los excursionistas se adentraron de lleno en medio de una prueba militar de armas ultrasecreta. Y no se trataba solo de radiación. Circulaban rumores de que el ejército soviético experimentaba con guerra no convencional, armas radiológicas, dispositivos acústicos e incluso disruptores neurológicos. Tecnologías diseñadas no para explotar, sino para confundir, incapacitar y desorientar. Armas capaces de causar lesiones internas sin heridas visibles. Armas capaces de destrozar huesos o reventar vasos sanguíneos sin disparar una sola bala. Todas las señales estaban ahí. Las quemaduras encontradas en las manos de Krivonischenko. Las lesiones internas encontradas en su pecho. La rotura de los vasos sanguíneos de su retina.
La extraña forma en que algunas de las víctimas se habían despojado de su ropa, algo que podría ocurrir en casos de hipotermia, también se consideraría un síntoma de un intenso sufrimiento neurológico. Y lo más condenatorio de todo fue que el gobierno soviético prohibió sellar los archivos, destruyó las fotografías y castigó a cualquiera, periodista o funcionario, que indagara demasiado en lo sucedido. En 1960, el caso del paso Dyatlov se cerró discretamente, con una explicación artificial. Una fuerza desconocida e irrefutable. Pero quienes estaban tras las puertas cerradas lo sabían mejor. Órdenes militares secretas desclasificadas de ese año exigían que todo el personal restringiera las conversaciones relacionadas con cualquier prueba de armamento realizada en los Urales. Los grupos de búsqueda civiles tuvieron que colaborar con los responsables militares. Algunos cuerpos fueron movidos incluso antes de que pudieran ser fotografiados. Las pruebas fueron manipuladas, ocultadas o destruidas deliberadamente. Esto fue más que un desafortunado accidente. Se había convertido en una operación secreta que salió terriblemente mal. Los excursionistas no eran el objetivo. Eran testigos. Y eso los hizo prescindibles. Años después, supervivientes de regiones cercanas informaron haber visto luces extrañas en el cielo aquella noche. Decían que algunas eran orbes brillantes, mientras que otras las describían como destellos silenciosos. Según algunas fuentes, los registros de vuelos soviéticos de ese periodo desaparecieron hace mucho tiempo, sin que existiera ningún registro de vuelo. Sin embargo, recientemente, salió a la luz un libro de registro de 1959, oculto en archivos militares, que contenía una inquietante anotación fechada el 2 de febrero, E1079, violación del perímetro. Presencia no militar detectada. Modo de observación activado. Ese código, E4079, se asociaría posteriormente a un experimento armamentístico que la Unión Soviética negó haber realizado. Esos excursionistas jamás debieron haber visto lo que vieron. Algo poderoso, ilegal y catastróficamente peligroso. Y en nombre del secreto, el gobierno los eliminó, uno a uno. Lo que viene a continuación sacará a la luz esa agenda oculta. Porque una tecnología, enterrada bajo la nieve durante 66 años, finalmente resurgirá. Y lo cambiará todo. Número 1. La caja sellada bajo el hielo. Era marzo de 2025, cuando una expedición internacional conjunta hizo el descubrimiento que finalmente inclinaría el misterio de Dyatlov hacia el ámbito de la verdad innegable. Lo que descubrieron no fue solo nueva evidencia. Fue una confesión oculta, forjada en acero, plomo y fuego. En las profundidades del permafrost, cerca del barranco donde 4 de los excursionistas habían muerto de forma grotesca e inexplicable, un radar de penetración terrestre identificó algo antinatural. Una forma rectangular, fuertemente blindada y de dimensiones extrañamente precisas. Lo que emergió fue un contenedor militar corroído y revestido de plomo. El hielo casi lo había fusionado con el paisaje. Su superficie estaba desgastada. La estrella roja soviética estaba descolorida, pero aún reconocible. A primera vista, podría haberse confundido con restos de guerra, hasta que el equipo la abrió. En su interior se escondía una cápsula del tiempo llena de horror. Una insignia militar chamuscada. La carcasa de un instrumento destrozada. Y lo más incriminatorio de todo, un cuaderno de bitácora carbonizado y medio quemado, sellado dentro de una funda de lona encerada. La tinta se había desvanecido, pero los expertos en conservación estabilizaron los fragmentos. Las palabras que emergieron eran como una confesión susurrada desde ultratumba. Operación E-179. Se ha traspasado el perímetro de prueba. Es probable que haya víctimas civiles. Se ha activado de inmediato el protocolo de ocultación. Las coordenadas coincidían con el campamento de Dyatlov. Las fechas coincidían con la semana del incidente. Pero esto no era solo una coincidencia. Fue la confirmación. El grupo de 9 excursionistas había acampado sin saberlo en los límites de un experimento militar soviético clasificado. Peor aún, la prueba no era pasiva. El contenido de la caja incluía fragmentos de un dispositivo de dispersión, probablemente diseñado para irradiar o emitir ondas de baja frecuencia como parte de una prueba de campo temprana de guerra psicológica. Una frase de las notas de un oficial de campo, garabateada a lápiz y apenas legible, destacaba: los sujetos permanecen cerca. No se realizará la extracción. Proceder con la fase 2. Esa decisión sellaría su destino. El nombre del oficial y su número de unidad también figuraban en el registro.
Al cotejar la información con archivos soviéticos recientemente desclasificados, se descubrió que pertenecía a la Unidad 743, una unidad ya desaparecida del Ministerio de Defensa, encargada del desarrollo y las pruebas de armas experimentales consideradas demasiado impredecibles para los campos de batalla convencionales. No se trataba simplemente de máquinas de guerra. Eran dispositivos disruptores psicológicos y fisiológicos, diseñados para confundir, incapacitar o destruir de forma silenciosa e invisible. Los registros describían no uno, sino dos dispositivos. Uno radiológico, probablemente la fuente de los isótopos exóticos encontrados posteriormente en la ropa de los excursionistas, mientras que el otro estaba etiquetado simplemente como disruptor resonante móvil. Se hacía referencia a un sistema de armas acústicas que utilizaba frecuencias infrasónicas para provocar pánico, alucinaciones y otros malestares físicos. El horror radicaba en los dispositivos que no solo se probaban, sino que también se monitoreaban. El registro mencionaba lectores biométricos, sensores infrarrojos, equipos de rastreo en tiempo real y otros dispositivos similares instalados en toda la zona. Esto significaba que los militares tenían tanto control sobre los excursionistas como sobre su huida de la tienda, monitoreando sus ritmos cardíacos, movimientos y probablemente incluso sus últimos momentos. Y nunca llegó ayuda. En el informe posterior a la operación se lee, perímetro traspasado. Nos vemos en el siguiente video.